A ver, cuando oímos la palabra psicópata, a todos se nos vienen a la cabeza villanos de película, ¿verdad? Pero la realidad en criminología es bastante más compleja y, la verdad, mucho más alarmante. En este análisis vamos a dejar los mitos a un lado y a meternos de lleno en la evidencia que define a este tipo de delincuente como una amenaza realmente única. Muy bien, vamos al lío. La pregunta del millón, la que trae de cabeza a criminólogos y a todo el sistema de justicia, es esta. ¿Cómo es posible que un grupo tan pequeño de gente pueda causar tanto daño? Es una desproporción brutal. Y la respuesta, como vamos a ver, apunta directamente a un perfil de personalidad muy concreto. Y aquí está la cifra que lo pone todo en perspectiva. Agárrense. Diferentes estudios lo confirman una y otra vez. Una pequeña fracción de los delincuentes es responsable de más de la mitad de todos los delitos que se cometen. ¡Más de la mitad! Y claro, dentro de ese grupito, una parte enorme tiene rasgos psicopáticos clarísimos. Es una concentración de peligro que tiene un coste social tremendo. Ok, para desenredar todo esto, vamos a seguir una hoja de ruta muy clara. Primero, veremos la escala del problema, su impacto. Luego definiremos cómo es su perfil criminal. Analizaremos por qué es tan probable que vuelvan a delinquir. Nos meteremos en la clave de su violencia. Y para terminar, exploraremos si ese núcleo depredador que tienen puede cambiar con el tiempo. Empezamos con el impacto. Aunque sean una minoría en las cárceles, su efecto en la sociedad y en el sistema de justicia es gigantesco. No es una cuestión de cuántos son, sino del peso y la gravedad de su criminalidad. Venga, pasemos a ver cómo se manifiesta ese impacto. Porque no solo es que delincan más, es que lo hacen de una forma muy particular. Su carrera criminal tiene un estilo propio que los distingue claramente de los demás. Vale, y aquí se dibuja su perfil. Fíjense en el patrón que aparece. Empiezan jovencísimos. Su actividad es increíblemente variada. Tocan todos los palos. Dentro de la cárcel son un problema constante. Y lo más revelador, no solo es que no sientan remordimiento, es que a menudo se enorgullecen de sus actos. Con este panorama, claro, intentar una terapia es como chocar contra un muro. Es un desafío enorme. Y esto nos lleva a uno de los puntos más críticos, la reincidencia. La psicopatía es hoy por hoy uno de los mejores predictores que tenemos para saber si un delincuente volverá a las andadas una vez libre, y no para cometer cualquier delito, como vamos a ver ahora. Las cifras de los estudios más importantes son simplemente demoledoras. En el primer año de libertad, tienen 4 veces más probabilidades de cometer otro acto violento. Si miramos a 5 años vista, la probabilidad se dispara hasta 5 veces más. Ojo, no son diferencias pequeñas, es un abismo que demuestra un riesgo altísimo. Y este gráfico lo deja clarísimo. La diferencia no es sutil, es radical. La barra que representa a los delincuentes psicópatas está en otra liga, muy por encima de los demás. Esta imagen resume de un solo vistazo por qué son una preocupación constante. El riesgo de que vuelvan a usar la violencia es sencillamente de otra magnitud. Pero cuidado porque los números, por muy impactantes que sean, solo cuentan una parte de la historia. Ahora viene el kit de la cuestión. Su peligrosidad no está solo en cuánta violencia usan, sino en cómo la usan. Aquí es donde entendemos la verdadera naturaleza de la amenaza que suponen. A ver, para que se entienda bien, hay que distinguir dos tipos de agresión. La reactiva es la que todos conocemos, una explosión de ira, un acto en defensa propia, algo impulsivo. Pero la violencia instrumental, eso es otra cosa. Es proactiva, fría, calculada. Es una herramienta para conseguir un objetivo. Dinero, poder, lo que sea. No hay emoción, es pura estrategia. Y esta diapositiva lo demuestra de forma aplastante. Un estudio clave sobre homicidios reveló que el 93,3% de los asesinatos cometidos por psicópatas fueron de tipo instrumental, más de 9 de cada 10. Para ellos, la violencia no es una pérdida de control, es de hecho un acto de control absoluto. Entonces, la idea clave es esta. Para ellos, la violencia es una herramienta más en su caja, una estrategia. Se cree que esto puede deberse a que su cerebro funciona de forma distinta, sobre todo la amígdala. Es como si no procesaran el miedo o no pudieran reconocer el sufrimiento de los demás. Y si no tienes ese freno que la empatía nos pone a todos, pues no hay límites. Y claro, todo esto nos lleva a la pregunta final, la más inquietante: si esta forma de ser está tan arraigada, si es algo tan profundo, ¿es posible que cambien de verdad? ¿O esa personalidad se mantiene estable para toda la vida? Pues la clave para responder está en entender que la psicopatía no es un bloque de una sola pieza. Se compone de dos grandes factores, dos grupos de rasgos. Y lo más interesante es que el paso del tiempo les afecta de manera muy diferente a cada uno.
Y aquí está la distinción fundamental. Por un lado tenemos el factor 1, el núcleo duro de su personalidad, la falta de empatía, el egocentrismo, la manipulación. Esto es increíblemente estable, no cambia con la edad. Pero por otro lado está el factor 2, que agrupa las conductas, la impulsividad, el estilo de vida criminal, y esto sí que tiende a bajar con los años. Es decir, el delincuente puede calmarse en su comportamiento, pero el depredador que lleva dentro, ese sigue intacto. Esta frase lo clava. Es la paradoja y el peligro. Tienen un motor interno, una malicia, que no cambia. Lo que sí cambia es cómo actúan. Pueden volverse menos impulsivos, más sutiles, pero la esencia depredadora sigue ahí, haciendo que su peligrosidad sea más compleja y sobre todo duradera. Y con esto cerramos, planteando una pregunta que desafía los cimientos de nuestro sistema de justicia. Si la esencia de la persona, esa falta de empatía y de remordimiento, es inalterable, ¿qué significa realmente la rehabilitación para este perfil? Es una cuestión con unas implicaciones profundas para la seguridad de todos.